Esto que estás viendo es un análisis detallado de mi canal de YouTube hecho por Cloud Code que me llevó con todo este detalle a terminar grabando este video. Acá me dio métricas detalladas, retención, views, CTR, patrones de contenido. Hoy te voy a mostrar cómo llegar a algo así desde cero. ¿Qué es Cloud Code? ¿Cómo se instala? ¿Cómo se usa? ¿Cuáles son los casos de uso? Primero me presento, soy Agustín Goñi, desarrollador de software y fundador de Australis AI. Trabajamos con empresas que quieren implementar inteligencia artificial pero no saben por dónde empezar. Entonces, auditamos los procesos, definimos las prioridades e implementamos los sistemas. Si llegaste hasta acá directamente sin ver los anteriores videos, déjame aclararte que esto es una serie de videos en donde venimos analizando todos los productos de Anthropic y sus diferentes componentes. En el episodio 1 vimos lo que era la base de cloud, los proyectos, artefactos. Después vimos cómo funcionan los skills, los MCPs, pasamos por Cloud Cowork y hoy vamos a ver algo que todo el mundo está hablando porque la verdad es que es muy potente, que es Cloud Code. Así que vamos a eso. Bien, ya estamos acá en el Miro, como siempre una pequeña introducción teórica para entender de qué estamos hablando porque me parece que es muy importante hoy en día entender las bases para poder usar estas herramientas y tener verdaderamente impacto. Entonces, como mencionaba, empezamos entendiendo qué es Cloud, digamos que es la interfaz reactiva Cloud AI, la que tenemos en la web, donde podemos pensar en voz alta, digamos, ir haciendo preguntas y el chat nos va contestando. Después pasamos en el segundo video a ver Cloud Cowork, que ya empieza a ser una interfaz mucho más interactiva, a la cual podemos programarle tareas, podemos empezar a conectar diferentes herramientas mediante los MCPs, los conectores, y poder empezar a hacer muchas más cosas. Y hoy vamos a ver lo que es Cloud Code, esta herramienta de la cual mucha gente está hablando porque es muy potente y vamos a ver que no solo es para programar, sino que podés usarla para muchísimas cosas e incluso te voy a mostrar cómo yo en mi negocio la estoy utilizando hoy en día construyendo un sistema integral para gestionar todas las áreas de mi negocio. Bueno, como vemos acá, obviamente esto es una aplicación de terminal que nos va a permitir igual mediante algunas extensiones utilizarla en diferentes aplicaciones. Anthropic ya nos da en la aplicación de cloud de escritorio para poder utilizar Cloud Code. Ya van metiendo muchas funcionalidades que nos permiten no solo interactuar desde la terminal, que es poco amigable, digamos, sino que también usarla de diferentes formas. Bueno, vamos obviamente a trabajar por proyectos y va a ser nuestro asistente para construir software, o para eso fue pensado originalmente, pero obviamente vamos a ir mucho más allá. Incluso si ustedes ven la página web, dice construido para hackers, desarrolladores, y la verdad es que esta herramienta va mucho más allá. Lo primero que tenemos que entender, como yo bien decía recién, es que es una aplicación de terminal. Y esto, lejos de ser, digamos, algo complejo, es simplemente una aplicación más, la terminal, que lo que nos permite es interactuar mediante comandos. Obviamente, en la terminal va a ser menos amigable para usuarios que no son programadores. Entonces, para eso vamos a utilizar Visual Studio Code, que esta es una herramienta que es un editor de código. Simplemente lo voy a mostrar acá rápidamente. Es un editor de código open source que para los que programan es una herramienta muy común que nos permite básicamente editar nuestro código en diferentes lenguajes. Como ven acá en la imagen, esto es código JavaScript que se puede, digamos, editar mediante esta aplicación. Y bueno, acá tenemos que ya el Visual Studio tiene una funcionalidad integrada de agente, entonces podemos utilizar, como acá bien dice, Copilot, Cloud Code, Codex, Gemini, Client, bueno, diferentes aplicaciones o agentes de inteligencia artificial, codear en diferentes lenguajes y demás. ¿Para qué la vamos a usar? Para poder utilizar Cloud Code en una interfaz un poco más amigable, a la cual también podamos ver la estructura de carpetas de nuestro proyecto, porque recuerden,
nosotros con Cloud Code estamos trabajando sobre un proyecto, sobre una carpeta, y dentro de esa carpeta vamos a tener archivos, otras carpetas a las cuales Cloud va a tener acceso, pero siempre trabajando en nuestra computadora. Eso es muy importante, trabaja en un entorno local. Entonces, en resumen, podemos utilizarlo desde la terminal o desde una herramienta como en este caso nosotros vamos a hacer, Visual Studio Code. Lo siguiente es entender para qué sirve, digamos, porque yo estaba mencionando, Cloud Code no solo te sirve para programar, sino que te sirve para muchísimas más tareas, para las diferentes áreas dentro de tu negocio, e incluso se puede decir que se puede llegar a automatizar casi todo utilizando esta herramienta. Como bien digo, no solo desarrollo, también operaciones, la parte de marketing, como mostré al principio del video donde yo hice un análisis de mi canal de YouTube. Entonces, en resumen, está abierto a muchísimas posibilidades y a la imaginación de cada uno para encontrarle los casos de uso con mayor impacto. Y para tener el mayor impacto debemos entender que hay ciertas cuestiones que tenemos que entender, porque obviamente es fácil instalarlo y empezar a usarlo, pero también hay algunas cuestiones que tenemos que entender para sacarle el mayor provecho. Lo primero que vamos a explicar acá y que vamos a analizar es el archivo que se llama cloud.md, que acá todavía no entramos en detalle, ya vamos a ir, pero lo que quiero que entiendan es que en este archivo va a ser donde nosotros seteemos las configuraciones iniciales. Es decir, a Cloud nosotros lo vamos a utilizar dentro de una carpeta de un proyecto, y dentro de este archivo cloud.md vamos a dar una descripción de esta carpeta, de este proyecto. ¿Para qué es? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es el objetivo? Una breve descripción, porque este archivo se carga siempre en cada interacción. Entonces tampoco podemos meter un archivo de 500 líneas, porque eso va a hacer que nuestra ventana de contexto se colapse más rápido, que nuestros tokens rindan menos, es decir, que utilizándola menos tiempo lleguemos al límite de uso. Entonces, como bien dice acá, un máximo de 200 líneas, y obviamente cuanto menos mejor, porque después nosotros tenemos diferentes capas para ir optimizando, que es lo siguiente que vamos a ver, digamos, la capa de personalización. Con esto lo que nosotros podemos hacer es utilizar el acceso a herramientas externas mediante el protocolo MCP, el Model Context Protocol, que nos va a permitir obviamente utilizar herramientas externas y además utilizar las skill.md. ¿Qué son los .md? Archivos Markdown. Simplemente un tipo de archivo muy antiguo, el archivo que te abre el blog de notas, digamos. ¿Y qué podemos hacer con las skills? Definir los SOPs, los procesos estándar de nuestro negocio. Entonces, mediante las skills podemos automatizar esas tareas repetitivas y hacerlas siempre de la misma forma. Es decir, trasladar un proceso estándar a un archivo Markdown que cuando nosotros le digamos a Cloud que haga cierta tarea, va a ir a ese proceso, va a analizar cómo se hace y lo va a realizar como ahí está detallado. Y obviamente hay que entender que esta capa de personalización puede ser global, es decir, estar en nuestra computadora en general, teniendo acceso Cloud desde cualquier proyecto. Entonces podemos conectar, por ejemplo, Google Drive de forma global. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar en todos nuestros proyectos. Después podemos tener tanto MCPs como skills por proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar asociados simplemente a esa carpeta donde nosotros abrimos Cloud. Y por último, podemos tener dentro de nuestro proyecto subcarpetas específicas. Por ejemplo, dentro de la carpeta de marketing, tener la carpeta de YouTube, en donde ahí dentro yo le seteo skills para hacer guiones para YouTube. Entonces, ese es un proceso estándar que solo lo va a utilizar a la hora de crear un guión para YouTube. Entonces, por eso lo metemos dentro de una carpeta específica dentro de nuestro proyecto
para poder ir dándole a Cloud un orden y una estructura para que encuentre mejor las cosas, trabaje mejor, optimice mejor el contexto y demás. Y bueno, por último acá tengo una breve introducción, no quiero detallar demasiado acá porque lo vamos a ver al final del video, cómo tengo construido mi sistema hoy. Y acá, como ven, tengo una carpeta central que es mi carpeta de Australis AI y adentro tenemos subcarpetas como es la de marketing, la de desarrollo y la de operaciones. Bien, ahora que ya vimos toda la introducción y una breve explicación de lo que es Cloud Code y cuáles son sus funcionalidades principales y cómo es que hay que ordenarlo y estructurarlo, vamos a pasar al paso a paso para poder utilizarlo. Vamos a instalarlo y vamos a empezar a probar los primeros casos de uso. Bien, acá estamos obviamente en la página de Cloud Code y simplemente entramos a cloud.com/product/Cloud Code y obtenemos acá, como ven, el comando para instalar nuestra aplicación de Cloud Code. Perdón. Copiamos esto y simplemente vamos a venir a el inicio y voy a abrir una terminal. Obviamente yo ya lo tengo instalado a esto, pero lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Y esto inicia el proceso de instalación de Cloud Code. Antes nos pedía algunas dependencias, como era Node.js, que es un entorno de desarrollo, y algunas dependencias más, pero hoy en día con este simple comando ya se ejecuta la instalación. Como ven, ya dice instalando Cloud Code. Bueno, yo lo voy a cancelar porque obviamente ya lo tengo instalado, pero empieza a instalar. Una vez que está instalado, lo único que tenemos que hacer nosotros es escribir Claude y inicia Claude en nuestra computadora. Acá dice que está accediendo a la carpeta users Agus. Entonces yo no quiero abrirlo desde acá. Entonces voy a ir atrás y acá voy a poner un pequeño comando de Linux que es cd. Simplemente es para navegar entre carpetas. Entonces, ¿por qué es menos amigable la terminal? Y claramente por esto, porque para navegar a una carpeta yo tengo que poner cd, acordarme la ruta de la carpeta. Entonces voy a ir a mi carpeta OneDrive, documentos, y acá adentro vamos a abrir nuestro Claude. Entonces acá vamos a poner de vuelta cd y voy a utilizar mi carpeta que se llama Demo Cloud Code. Entonces, como ven, simplemente es utilizar una carpeta, o ustedes lo que pueden hacer es venirse a la carpeta en cuestión. Como ven, yo estoy acá dentro de OneDrive, dentro de documentos tengo mi carpeta de Demo Cloud Code, hacer clic derecho, abrir en terminal y vamos a tener lo mismo que en esta versión de terminal que estaba yo acá. Estamos, como ven, parados dentro del mismo lugar. Y ahora sí, ponemos Claude. Esto nos va a decir si confiamos en la carpeta o si le damos acceso a Claude. Y ya estamos. Tan simple como eso. Correr un comando, abrir la terminal en la carpeta y ya Cloud se ejecuta dentro de nuestro proyecto, sería esta carpeta. Ahora, bien, tenemos Cloud en la terminal, pero yo les dije que nosotros no íbamos a utilizar la terminal. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es venirnos a la página de Visual Studio Code y descargar esto para Windows o el sistema operativo que ustedes tengan. Entonces lo vamos a descargar y una vez que esto esté descargado lo instalamos como cualquier programa común y corriente de toda la vida. Esto es un ejecutable de Windows. Como ven, yo no lo voy a instalar porque también ya lo tengo instalado, pero es simplemente instalar una aplicación y ya. Una vez que tengan esto instalado, lo abren. Bien, y una vez que estamos acá dentro de Visual Studio Code, que nos dice bienvenido, ustedes dirán, ¿qué es esto? Si nunca interactuaron con una herramienta así, quédense tranquilos porque no es nada complicado. Acá incluso ven que dice Open Folder. Entonces lo que nosotros necesitamos es abrir nuestro proyecto, nuestra carpeta. Entonces, Open Folder, abrimos nuestra carpeta de Demo Cloud Code. Y acá al costadito nos va a mostrar, en este caso yo no tengo nada, pero es nuestra carpeta. Directamente, si nosotros acá creamos un archivo, por ejemplo, test.md, que es formato Markdown, vamos a nuestra carpeta y acá adentro, si yo le doy a recargar, tenemos nuestro archivo test.
que es el mismo que vemos acá, y así podemos ir estructurando. O sea, lo que nosotros creemos acá dentro, en nuestro sistema de archivos, va a aparecer acá. Lo siguiente, tenemos que venirnos a la barrita esta del costado, buscar las extensiones y buscar Cloud Code, que en este caso a mí me aparece ahí primera, ¿no? Porque se ve que es una de las más descargadas. Entonces, buscamos Cloud Code para Visual Studio Code. Fíjense siempre que sea la versión oficial, anthropic.com, en este caso, obviamente, siempre la versión oficial, porque fíjense que hay muchísimas aplicaciones utilizando el mismo logo y logos parecidos y demás. Entonces, siempre instalen la oficial. Y acá, bueno, obviamente lo mismo, yo la tengo instalado, pero sería darle al botoncito de instalar simplemente y a ustedes se les va a instalar. Una vez que se instala, les aparece este botoncito acá arriba que es Open Cloud Code. Entonces yo le voy a dar a Open. Bien, les va a aparecer algo así directamente una vez que ustedes abran Cloud Code, y lo que tienen que hacer acá es obviamente darle a loguearse con su suscripción. Le damos a abrir y esto nos va a abrir la pestaña del navegador de Cloud. Obviamente nosotros para esto necesitamos tener, le damos a autorizar. Para esto nosotros necesitamos tener una cuenta de Pro, la cuenta que vale $20 al mes. Entonces bien, ya estamos logueados, como ven, ya se inicia la sesión y ya tenemos nuestro Cloud Code con acceso a nuestro proyecto. Y acá tenemos para interactuar, tenemos para agregarle archivos. Entonces, como ven, es una interfaz mucho más amigable que nuestra terminal, obviamente, porque acá no podemos agregarle archivos, por ejemplo, siempre es por comandos. Bueno, acá lo mismo, solo que en lugar de escribir la barrita la tenemos acá y podemos ver la lista de todos los comandos que tenemos acá. Podemos elegir el modelo, en este caso tenemos por default Sonnet 4.6, y obviamente ver toda la cantidad de comandos que tenemos. Y acá abajo tenemos la funcionalidad de el modo plan, que esto lo que va a hacer es literalmente nosotros le vamos a dar una instrucción y eso va a armar un plan para después ejecutarlo. Y después tenemos el modo de editar automáticamente a la hora de ejecutar ese plan o de ejecutar una instrucción, o que nos vaya preguntando a la hora de hacer un cambio. Nos dice, bueno, tengo que hacer esta edición, ¿la querés hacer? Entonces vos podés chequear si lo que está haciendo está bien o no, aceptar o no. Y bien, entonces lo primero que tenemos que hacer acá es crear nuestro cloud.md. Entonces le vamos a decir directamente que lo queremos crear. Cloud, necesito crear nuestro cloud.md con el contexto de nuestro proyecto, que va a ser nuestra carpeta de ventas. Simplemente esto es un ejemplo y ahora yo les voy a ir a mostrar un proyecto que ya tengo en funcionamiento para que podamos ir mucho más rápido con una estructura que ya está funcionando, digamos, que ya es mi estructura de trabajo, pero yo quiero mostrarles, digamos, cómo se conforma este cloud.md. Fíjense que lo que yo hice acá es primero ejecutar el modo plan y ahora me va a decir una vez que termine de planear si lo quiero ejecutar. Fíjense que incluso nos hace algunas preguntas. Bueno, ¿qué tipo de trabajo vas a hacer en esta carpeta de ventas? CRM tracking, propuestas comerciales. Le damos al siguiente, perdón. Implementación de agente guía, consultoría guía. Bueno, en mi caso ya tiene contexto de mí, ¿no? Bien, y acá lo que yo les acababa de decir, acá nos dice, bueno, plan para ejecutar el cloud.md para la carpeta de ventas, en este caso de Australis AI, por el contexto que tiene. Entonces, bueno, información recopilada, estructura del cloud.md, o sea, cómo lo va a estructurar. Entonces yo le voy a decir que sí y que se acepte solo, directamente que lo ejecute. Y este cloud.md, como mencioné al principio, es el contexto de nuestro proyecto, qué se va a hacer en esta carpeta, de qué forma va a trabajar Cloud y cuál va a ser la base, digamos, desde dónde partimos. Y acá está hecho en formato Markdown para facilitar su lectura obviamente al propio Cloud Code. Sobre este proyecto contiene todos los materiales de venta de Australis AI, propuestas comerciales, etc. Entonces ahora, por ejemplo, yo podría cargarle un archivo que lo voy a copiar a la carpeta de demo.
y le voy a decir al propio Cloud, bien, necesito que analices el archivo de ventas de marzo de 2025 y me hagas un análisis detallado de los productos que más se vendieron y algunas otras métricas que identifiques. Entonces fíjense que incluso con algo bastante vago, con una instrucción bastante vaga, y yo no le voy a ejecutar la planeación, directamente le voy a mandar a ejecutar. Y bien, fíjense que acá terminé el análisis sobre un CSV, es decir, un archivo que yo tenía con datos de demostración sobre diferentes rubros de clientes, obviamente para hacer la demo mucho más gráfica. Entonces nos identifica que la facturación total por producto es, y nos dice de la laptop de 15 pulgadas, 6 unidades tanto, porcentaje del revenue, productos más vendidos, nos hizo un top. Fíjense que nosotros le dimos una instrucción de muy vaga, que era analizar el archivo y un análisis de los productos que más se vendieron y algunas otras métricas. Fíjense que nos hizo un top 3, el revenue por cliente, es decir, de los diferentes clientes que tenemos, cuántas transacciones, cuánto se ganó, obviamente todo esto a modo ficticio, tendencia semanal y observaciones. Puede hacer un análisis detallado e incluso lo podemos llevar mucho más allá, como yo mostré al principio, llevándolo a un Notion, a un Excel, a algún otro tipo de herramienta que nos permita tener ese análisis mucho más visual. No te vayas todavía porque ahora se viene la mejor parte. Vamos a ver cómo yo lo implemento en el día a día y cómo llegamos a construir el panel que te mostré al principio del video para que vos también lo puedas hacer. Y obviamente, si te está sirviendo, suscríbete a mi canal, déjame un me gusta y compartilo para que alguien más conozca cómo utilizar esta herramienta tan potente. Bien, ahora sí vamos a entrar de nuevo en detalle acá en nuestro sistema operativo para la agencia, que como les mencioné yo acá ya tengo la estructura, pero la vamos a abrir en nuestro Visual Studio Code, que ya la tengo abierta por acá, y les voy a mostrar el detalle de esto, que es lo mismo que ustedes están viendo acá al costadito en Miro, es la misma estructura, es una carpeta que yo abrí con el Visual Studio Code, donde adentro ya tengo diferentes subcarpetas y donde vamos a ir analizando qué son estos archivos que aparecen acá, por qué lo dividí así y bueno, varias cuestiones. Para empezar, vamos a empezar obviamente por lo primero. Tenemos una carpeta .agents. ¿Qué es el .agents? Bueno, acá vamos a entrar en un detalle que son las skills. Si vos te acordás, yo ya lo mencioné, ya te expliqué qué son las skills e incluso te dejo el video acá donde lo vimos mucho más a detalle. Y acá adentro tenemos algunas skills que yo le instalé a este proyecto para poder utilizarlas de forma general dentro del proyecto, que en este caso lo que tenemos es acá tenemos el skill.md y todas estas archivos son propios del skill porque obviamente nosotros lo instalamos con un comando y nos instala todo el paquete y nos dice el nombre de la skill es Skill Creator. Entonces, ¿qué va a hacer esta skill? Este SOP, digamos, permitirle a Cloud crear más skills con la estructura que él puede leer fácilmente. Entonces acá le da toda una instrucción de cómo se deben organizar los documentos de las skills y como ven este es un documento larguísimo de casi 500 líneas, pero ¿qué pasa? Esto no va a ensuciar nuestro contexto o no es que se va a enviar cada vez que nosotros enviemos un mensaje, sino que simplemente lo va a usar cuando sea necesario. Cuando nosotros le digamos, che, crea una skill para tal proceso, va a venir, va a leer este archivo, se va a fijar cómo se crea una skill y va a ejecutar una skill con tu instrucción. Estas skills las podemos instalar a demanda de diferentes páginas, como por ejemplo esta que se llama Skills SH, que acá como ven nos dice cómo agregarla. Entonces acá por ejemplo podemos instalar la skill de Find Skills, que nos va a permitir buscar más skills. Entonces directamente la copiamos, volvemos a nuestro Visual Studio Code y acá sí tenemos que hacerlo desde la terminal. Entonces simplemente venimos acá a los tres puntitos, terminal, nueva terminal, pegamos nuestro comando y le damos enter y eso va a instalar una nueva skill que fíjense acá nos dice si nosotros lo queremos. Yo no la voy a instalar porque ya
ya la tengo instalada. Entonces, lo siguiente, la carpeta .cloud acá adentro, ¿qué va a tener? Bueno, va a tener nuestros comandos. ¿Qué van a hacer los comandos? Vamos a poder ejecutar, como bien dice la palabra, comandos para hacer cosas. Entonces, por ejemplo, yo acá podría decirle directamente comando. A ver si no estoy tapando, ahí lo voy a poner ahí, así se ve bien. Podría decir comando session log, que es este de acá, ¿ven? Y va a ejecutar esta instrucción. Entonces va a decir, revisa qué es lo que se hizo en esta sesión y lo va a ir guardando. ¿Para qué me sirve esto a mí? Es para ir teniendo una memoria de qué es lo que voy haciendo. Entonces eso me lo guarda dentro de mi archivo de sesión y voy teniendo un histórico de las cosas que se van haciendo. Y ya. Después, ya esto es estructura de mi carpeta. Tengo lo que sería el entorno de desarrollo, donde adentro tengo proyectos de clientes, proyectos internos míos y lo que mencionaba recién de la sesión. Y acá un detalle, fíjense que tengo mi archivo cloud a nivel global, es decir que acá va a tener todo el contexto de mi agencia y fíjense que son 38 líneas, es una descripción muy breve, pero dentro de desarrollo tengo otro cloud.md que explica cómo trabaja mi entorno de desarrollo. Entonces, las tecnologías que uso, el estándar, la seguridad, los MCPs que tengo activos a este nivel, porque como mencioné al principio, nosotros podemos ir conectando en diferentes niveles. Lo siguiente, tenemos, bueno, la carpeta de marketing, que ahora vamos a entrar en detalle acá, y después tenemos otros archivos que son el .m, que en este caso no voy a mostrar este porque tiene credenciales que estoy utilizando, pero puedo mostrar el ejemplo donde acá, por ejemplo, guardamos credenciales que va a utilizar para conectarse a diferentes herramientas externas, como puede ser en este caso para YouTube, para Notion, para LinkedIn y así. Después tenemos este archivo que simplemente es para evitar que se suba las credenciales cuando hacemos una copia de seguridad. El mcp.json, que este archivo acá declaramos que a las herramientas que nos vamos a conectar. Porque obviamente, si nosotros nos vamos a la interfaz de Cloud, claramente podemos, rápidamente les voy a mostrar, utilizar acá el más y ver cuáles son estos conectores que tenemos acá, conectores, y activarlos o desactivarlos. A nivel Cloud Code eso se hace de esta forma, con el mcp.json. Obviamente nosotros le podemos decir al propio Cloud que nos busque cuál es el MCP de Google Drive y que lo instale y que lo configure él mismo. Bueno, nuestro archivo Cloud que ya lo mencioné, el README, que es simplemente una estructura del proyecto, y acá es como el contexto general, que esto no lo utiliza Cloud, solo lo utiliza si yo le digo que lo vaya a leer, pero si no, no, y es simplemente un control para mí. Y después tenemos acá las skills, que es también como un control de las skills que están instaladas. Bien, y ahora ¿qué pasa? Para usar la carpeta de marketing, lo que nos conviene a nosotros es directamente abrir otra carpeta que sea entrar directamente a la carpeta de marketing. Entonces, fíjense que se reinicia esto y acá a la derecha, a la izquierda, perdón, tenemos solamente la carpeta de marketing, que fíjense la cantidad de cosas que tiene adentro, ¿no? Entonces, por eso es muy importante mantener una estructura dentro de nuestro proyecto para poder no solo tener el proyecto ordenado, sino también para sacarle el mayor provecho a Cloud. Porque fíjense que yo acá tengo, por ejemplo, conectado, bueno, acá no tengo ningún MCP conectado a esta altura, pero utiliza el MCP de Notion, que está disponible para todo el proyecto de Australis AI. O sea que mi carpeta de marketing, como está dentro de Australis AI, lo puede utilizar. Y tenemos acá, bueno, lo que es la definición de permisos y de los MCPs que puede utilizar. La parte de análisis, que acá en realidad está mal nombrada la carpeta, pero es como información interna, que es el tono que yo utilizo para comunicarme, perdón.
Bueno, la carpeta de Instagram, de LinkedIn, que adentro obviamente tiene su propia información. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, acá tiene su propia carpeta su propio archivo de cómo comunicar en LinkedIn. Los posts, por si yo quiero subir posts de muestra que me analice. Comandos seteados que, por ejemplo, miren, acá tengo la skill para post de LinkedIn original, digamos que yo le doy una idea y me escribe un post, o post de LinkedIn que deriva de un video de YouTube, de una transcripción de un video. Entonces yo acá claramente le podría decir que escriba un video utilizando esta skill. Bien, y lo siguiente, bueno, la carpeta de sesiones, lo mismo, o sea, yo tengo sesiones y cloud.md en todas las subcarpetas para ir teniendo un histórico de qué es lo que va pasando, y si en algún momento yo quiero consultarle al mismo cloud qué hice la semana pasada el jueves, que tenga un breve resumen de lo que se hizo y me lo pueda decir. Y por último, la carpeta de YouTube, que también obviamente tiene la misma estructura, tiene sus comandos, tiene su histórico. Fíjense que acá tiene las métricas, el análisis que yo les mostré al principio del video, las sesiones, acá tiene unos tokens para conectarse, tiene su propio cloud.md, que acá tiene, por ejemplo, YouTube de Australia, y bueno, abrir este directorio para trabajar, dice quién soy, cómo es el flujo de trabajo y demás. Entonces, yo, por ejemplo, ahora para escribir un post de LinkedIn, debería, o por lo menos para poder utilizar este comando que está acá, debería entrar lo mismo open folder y entrar a LinkedIn. Y voy a mostrarles directamente lo que les dije, abrir la carpeta de LinkedIn. ¿Qué pasa acá? Si se marearon un poco, les explico. Yo fui entrando carpeta dentro de carpeta dentro de carpeta. Entonces, miren, yo les voy a mostrar. Primero estábamos a esta altura, es decir, a la altura de la carpeta de Australis AI, donde yo les mostré toda la estructura general. Después entramos dentro de la carpeta de marketing, que es donde estábamos recién, donde tenemos cada carpeta segmentada. Y ahora entramos dentro de la carpeta de LinkedIn, que tiene específicamente sus propios comandos y sus propias acciones para poder trabajar en un entorno mucho más específico para LinkedIn, obviamente contemplando contexto de afuera también, como por ejemplo memoria, si nosotros le pedimos que consulte. Entonces ahora sí le voy a decir, escribime un post definiendo qué son los MCPs en base a la transcripción del video que tenés en la carpeta, que sea un post para LinkedIn que voy a construir con un carrusel. Entonces fíjense que ahora ya va a detectar de qué forma tiene que escribir el post en base a la skill que tiene que utilizar. Fíjense que por nuestra skill nos hace dos preguntas. ¿A qué avatar va apuntado? Que yo le voy a decir general. Y la fecha de la publicación para hoy. Esto es algo que todavía estoy iterando, porque la verdad es que yo Cloud Code lo venía utilizando solo para desarrollo y me di cuenta que podría explotarlo muchísimo más, y por eso me puse a armar este sistema que todavía lo estoy iterando y estoy analizando si tiene sentido utilizarlo así tan segmentado a nivel carpetas, o estructurarlo, armar la arquitectura de carpetas de otra forma para seguir manteniendo, digamos, esa modularidad. Y bien, fíjense que acá nos dice, yo le dije que quería un carrusel, y como el comando, la skill, dice acá que a la hora de hacer un carrusel tiene que darme todos los, para carrusel, generar este formato exacto, caption, slide 1, slide 2, slide 3 y todos los slides que haya. Bueno, fíjense que hizo eso sin que yo se lo explique de forma específica. Entonces me dio, bueno, slide 1, slide 2, yo todo esto lo agarro, voy a nano banana y me genero el carrusel y después hago el post. O directamente podría ser que el mismo Claude haga el post. Y fíjense que incluso nos dice si lo queremos subir a Notion o ajustamos algo. Y yo le voy a decir, sí, subilo a Notion. Entonces, fíjense que ahora vamos a ir a nuestro Notion directamente y ya nos va a haber generado esto. Vamos a ir a la parte de creación de contenido, acá a la parte de LinkedIn, y fíjense que ahora va a aparecer, vamos a ver, y fíjense que acá el MCP tiró un error.
Entonces yo le voy a decir que para solucionarlo me lo guarde. Bien, guardame el post acá en un archivo .md y después lo subimos a Notion cuando se solucione lo del MCP. Obviamente, como yo decía, nos pide permiso. Yo le voy a decir que sí, que para esta sesión lo puede usar. De todas formas, lo vamos a dejar a este acá y les voy a mostrar ahora lo mismo, pero con YouTube, que es el ejemplo que les mostré al principio. Entonces, yo me voy a traer acá mi Visual Studio Code con la carpeta de YouTube abierta, que como ven acá es YouTube. Entonces, una vez que tenemos esto, fíjense que yo acá le pedí un análisis detallado. Quiero que me hagas un análisis de los últimos 10 videos de mi canal, retención, bla bla bla. ¿Cómo lo hizo esto? Y acá está el paso a paso, utilizando la skill de análisis de YouTube, que es esta, donde le dice cómo tiene que hacer un análisis, es decir, utilizar un script que se conecta a YouTube, que es este de acá, un archivo de JavaScript. Se va a autentificar con los tokens que tenemos guardado acá, que no lo voy a mostrar. Y acá tiene todo el paso a paso. Qué canal tiene que ir, el top de videos, los patrones de contenido. Entonces, tiene todo el proceso para analizar las métricas. Entonces, yo le pedí todo eso, fue ejecutando todos estos comandos y empezó a escribir. Una vez que escribió, empezó a analizar las métricas, todo este proceso, y nos devuelve este análisis completado, perdón. Y fíjense, el informe está completo en Notion con tablas, callout, toggles. Bien, entonces yo le doy clic y fíjense que nos va a abrir directamente la página de Notion que yo les mostré al principio, donde no solo obtuvo la información de mi canal de YouTube, sino que la analizó y generó métricas. Fíjense que suscriptores totales, las vistas total del canal, cuánto tiempo, bueno, la gente me ha visto, mis suscriptores, digamos, en este periodo, cuántos suscriptores gané, bueno, todo el detalle, que fíjense que obviamente para mí esto es muy útil, me ayuda a entender, digamos, cómo mejorar mis videos, por ejemplo, patrones de contenido, esto está muy bueno, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, qué es los errores que no tengo que cometer. Videos de 1 hora y media con menos de 500 sub, por ejemplo, y este está quedando bastante largo. Bueno, contenido WhatsApp N8N sin conectarlo al diferenciador del canal. Bueno, me da recomendaciones incluso. Patrón observado que los videos de Cloud están funcionando bien. Entonces, obviamente para mí esto está buenísimo, pero bueno, puede ser traspolado a cualquier caso de uso. Y bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que no se te haya hecho muy extenso y que te haya servido todo el contenido que te mostré, que pudimos revisar cómo yo lo estoy utilizando hoy en día y te mostré para que vos abras tu cabeza y puedas utilizarlo de la forma que te sea más útil y de la que te genere mayor impacto. Obviamente, si querés trabajar conmigo, si querés que hagamos una auditoría de tu negocio para ver cómo podés potenciar tu negocio con este tipo de herramientas, en la descripción te dejo el link para que agendes una llamada conmigo y además tenés mis redes sociales para contactarte. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.